Hola, hola amigos, Dios los bendiga, mil bendiciones para todos ustedes. Les habla su pastor y amigo Jonathan Suspes. Hoy quiero bendecirles y, enviarles un abrazo rompecostillas, felicitarles por querer disfrutar de la palabra de Dios y sacar un tiempo para aprender y entender muchos de los principios que Dios, a través de su palabra, quiere formar y edificar en nuestro corazón. Para ello, quiero invitarte que presentemos delante de Dios este tiempo, que le pidamos a Él que nos enseñe, nos hable, nos edifique y nos permita retener sus palabras en nuestro corazón. Señor, gracias por cada familia, gracias por cada hogar, gracias Señor por todos aquellos que están a través, Señor, de esta señal y a través, Rey del Cielo, de los medios de comunicación, de las redes sociales. Señor, bendice, Señor, habla, Señor, ministra. Señor, permite que nuestro corazón hoy pueda aprender, entender algo nuevo. Hoy te ruego, Señor, danos la capacidad de aceptar tus palabras, danos la capacidad de ponerlas en práctica, danos la capacidad de someternos a ellas y danos la capacidad de renunciar a todo lo que nos impida ver esa gracia y ese amor tuyo manifiesto en nuestra vida. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Llénanos de ti, ayúdanos a confiar y enséñanos a avanzar conforme a tus propósitos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor, gloria a Dios. Damos gracias a Dios por este tiempo y te invitamos a ti para que te unas con nosotros a aprender y a crecer en el conocimiento de Dios. Y para esto quiero invitarte para que me acompañes y estudiemos juntos un tema bastante interesante. Un tema que vemos reflejado en las aptitudes y las acciones de miles y miles de personas a diario. Las personas de una u otra manera siempre tienen como ese desarrollo natural de su alma, a través de la cual siempre quieren poseer, quieren tener, quieren retener. Son aquellas personas que de una u otra manera desarrollan como unos principios más egoístas. Son aquellas personas que de una u otra forma tienen dificultades para lograr dar, bendecir, ayudar, y a la vez son esas barreras las que impiden que alguien pueda no solamente alcanzar la generosidad de Dios, sino alcanzar la gracia de Dios que le permita ser edificado en todas las áreas de su vida, aún en la relación con sus padres, en la relación con su esposa, en la relación con sus hijos, en las relaciones interpersonales. Cada vez que alguien se va a involucrar en algún tipo de comunicación con alguien, requiere que tenga una capacidad de dar, de entender, de ayudar, de expresar. Y dar no simplemente significa economía. Dar significa tener una capacidad de entender la necesidad de otro, sea emocional, sea espiritual, sea física, sea económica, y estar dispuesto a ofrecer a otro. Y para que eso se pueda hacer, para que eso se pueda extender hacia otras personas, es necesario trabajar en una de las áreas que hace parte de la naturaleza humana, ¿sí? O la naturaleza pecaminosa con la cual el ser humano ha crecido y se ha desarrollado, y es la codicia. Entonces quiero que miremos dos cosas importantes, ¿sí? Y como que hagamos un pequeño preámbulo. Los dos pilares, ¿sí?, de la naturaleza pecaminosa son la codicia y el orgullo. La palabra de Dios lo dice en el libro de Génesis, que la serpiente instó a Eva. Y la palabra de Dios dice que cuando la serpiente engañó a Eva, en Eva comenzaron a desarrollarse dos cosas: la codicia, el deseo por ese fruto, ¿sí?, y el orgullo, ¿sí?, decía Eva, y alcanzar aquel conocimiento, alcanzar la sabiduría. Y sabe que Eva en cierto momento se interesó por eso, pero no porque ella dijera, yo quiero ser una persona sabia para agradar a Dios. No, dice la Biblia, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Ella quería ser igual a Dios, ¿sí? Quería tener la condición de Dios, quería tener los conocimientos, como poder hablar desde el cielo como Dios. Y en ese momento, ¿sí?, comenzó a transmitirse la naturaleza pecaminosa al ser humano a través de que Eva aceptó la codicia y el orgullo, el deseo de tener, ¿sí?, y el orgullo que me lleva a mí a querer ser superior a otro. Entonces hay algo bien importante. Cuando la palabra de Dios nos dice que Eva desarrolló la codicia, dice la Biblia, árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Codició, ¿sí?,
quiso tener. Y ese querer tener también la llevó hacia el orgullo. El orgullo y la codicia generalmente son como mellizos, ¿sí? Como gemelos, como elementos que constantemente andan juntos y se entrelazan, ¿sí? En el transcurso de la vida. Y es importante lograr identificar cómo puede afectar o cómo de una u otra manera nos puede impedir experimentar la gracia de Dios este aspecto tan importante como lo es la codicia. Efesios capítulo 4, versículo 24, nos lleva a comprender un poco acerca de este aspecto. Efesios 4, 24, acompáñame por favor al libro de Efesios capítulo 4, verso 24. Si tienes tu Biblia allí, yo te invito para que te unas conmigo en Efesios capítulo 4, verso 24. Dice la Biblia de la siguiente manera: y vestidos del nuevo hombre, creados según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Entonces, hay una naturaleza con la cual el ser humano crece, se desarrolla, y es una naturaleza de codicia, una naturaleza de orgullo, y Dios quiere cambiarla por una nueva naturaleza. Si tú y yo nos damos cuenta, aún un niño, mientras se está desarrollando, tiende a ser envidioso, tiende a querer las cosas para él, le dan un dulce y no quiere compartirlo, le dan algo y comienza a desarrollarse un orgullo, comienza a desarrollarse una codicia, el hecho de que le manden a hacer algo y no lo quiere hacer, pero este niño de una u otra forma, al tener 5 o 6 años, no podemos decir que es un niño que está lleno de maldad o que es un niño que está pecando. No, hace parte de la naturaleza con la cual ha nacido y se va a ir manifestando poco a poco, porque esos son los dos elementos que conocemos como la naturaleza pecaminosa. Ahora, cuando vamos a Efesios capítulo 4, verso 24, la Biblia nos señala algo. Dios quiere que desechemos esa naturaleza y pasemos a tener una nueva. Y esta nueva, dice la Biblia, que está fundamentado en 3 elementos bien importantes que debiésemos portar nosotros como hijos de Dios. Verso 24 dice: y vestidos del nuevo hombre, creados según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Entonces la justicia, la santidad, la verdad, son elementos fundamentales para que tú y yo podamos desarrollarnos en una naturaleza diferente. Ahora, ¿por qué el ser humano puede volver nuevamente al orgullo y a la codicia? Porque Dios nos puede dar una nueva naturaleza, pero como que se ve jalado nuevamente hacia el orgullo y la codicia. ¿Qué puede llevar a alguien a eso? ¿Qué puede, o meditemos en, qué me puede llevar a retroceder? Listo, yo voy en el Señor, pero llega un momento como que hay algo como que quiere llevarme nuevamente a una naturaleza que ya no me pertenece, porque ahora soy hijo de Dios. Y como hijo de Dios no me pertenece, es que debemos guardar y atesorar este principio. No me pertenece ni el orgullo ni la codicia. 1, porque soy ciudadano del reino de los cielos. 2, porque la palabra de Dios dice que ya soy nueva criatura. Y 3, porque ahora tengo una fuente diferente de donde tomar, la cual es Cristo, para que a partir de Él se forme en mí algo nuevo, algo diferente, y ya no fluya lo que fluía en el pasado. Entonces, algo importante que debemos tener en cuenta es que una de las áreas en las cuales el creyente debe trabajar es en rendirse, en humillarse, en doblegar su alma, los deseos, las pasiones, los anhelos que puedan llevarle a separarse de Dios. Entonces, al alma no le gusta humillarse, al alma no le gusta postrarse delante de Dios y decir: Señor, tú eres mi proveedor. No, a él le gusta buscar y tratar de hacer las cosas por sí solo y buscar que a través de retener, de sacar ganancia deshonesta de diferentes maneras, alcanzar sus propósitos. Pero no le gusta humillarse y decir: bueno, Dios, tú eres mi proveedor, tú eres mi ayudador. En ti voy a poner mi confianza y en ti voy a depositar esa seguridad de que tú vas a orar. Porque este es el punto. Cuando yo quiero ir a Dios, la Biblia dice: humillaos pues. Y cuando Dios nos dice humillaos, está hablando: mire, ríndase, deje de hacer las cosas a su manera, deje de vivir conforme a como usted piensa, deje ese orgullo, deje esa ira, deje ese odio, deje ese resentimiento, deje esa codicia y comience a vivir como una persona que ha aceptado una naturaleza nueva. El gran problema es que mucho creyente, aún siendo cristiano, decidió seguir viviendo con la amargura, decidió seguir viviendo sin perdonar
decidió seguir viviendo siendo tacaño, a esa esposa no le da nada, a esos papás ni los voltea a mirar, no los honra, ¿sí? En vez de bendecirlos, aunque la Biblia dice honra a tu padre y a tu madre y tendrás larga vida sobre la tierra, le duele darles, le duele ir e invertir en ellos. ¿Sí? Y la palabra de Dios dice, y en todo te irá bien. Muchas personas quieren que en todo les vaya bien, pero son miserables con sus padres, no son capaces de ser generosos. Con esa esposa apenas si le compran lo necesario y la regañan cuando le dice, venga, yo necesito algo más. No, yo ya le di comida. Entonces creen que es como un animalito que solo llevándole comida con eso se mantiene. Y esa tacañería, esa avaricia y esa incapacidad de entrar y actuar con generosidad rinde a la persona a la desgracia, a la escasez. ¿Sí? La Biblia dice, hay quienes retienen y vienen a pobreza. Entonces, el retener no es una bendición. Esa cultura de que es que yo tengo que ahorrar y ahorrar para tener, es una mentira. La Biblia dice, dad y se os dará, medida buena, mecida y rebosante, ¿sí? Depositarán en tu regazo. Entonces, la palabra de Dios dice que es a través del dar. Y muchos hombres, en vez de darle a esa esposa a invertir, comienzan a guardar y le restringen. No la invitan a comer un helado, no la sacan a nada porque ellos se están amarrando, creyendo que de esa manera van a tener más. Y son necios, porque no entienden que la bendición de Dios nunca va a estar allí, que la mano de Dios nunca va a estar allí, que si tuviesen la capacidad de dar con generosidad y de confiar en que Dios es su proveedor, Dios les daría mucho más, porque Dios ama al dador alegre, dice la Biblia, al que bendice a su familia, al que bendice a esos hijos, al que bendice, ¿sí? Al que honra a esos padres, al que está dispuesto a ser generoso, a no detenerse allí en la codicia. Entonces, uno de los grandes impedimentos para que se desarrolle esa codicia o uno de los elementos por los cuales las personas se devuelven hacia la codicia y el orgullo, pues es el hecho de no humillarse. Entonces, la gran diferencia es que nosotros elegimos porque hay algo que Dios ya nos dio y es un libre albedrío. Dios nos dio la capacidad de tomar todas las decisiones que queramos, ¿sí? De hacer todo lo que queramos. Pero la Biblia dice algo bien importante, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Yo puedo hacer todas las cosas que de una u otra manera me vengan a la cabeza, pero no todo me conviene. Y el punto es que muchas personas creen que la libertad es hacer todo lo que me viene a la cabeza, independientemente si me conviene o no, ¿sí? Simplemente porque quieren suplir un deseo, quieren suplir un anhelo, simplemente porque les gustó, simplemente porque es que yo lo quiero hacer y punto. Y en su necedad no determinan identificar, por lo menos, sentarse a reflexionar, venga, esto me conviene, ir y salir a invertir todo mi dinero en una canasta de cerveza, ¿me conviene? ¿Sí? ¿Me edifica? ¿Me ayuda en algo? ¿Sí? ¿De qué me sirve? ¿Sí? Ir e invertir mi economía en mis amigos en vez de invertirlo en mis hijos y en mi esposa. ¿Me conviene? ¿Me edifica? ¿Gano algo con eso? ¿O simplemente la aprobación de eso? De ellos, o busco ser aceptado por los demás y esa necesidad de ser aceptado me lleva a tratar de agradarlos. Esto es importante porque a veces como seres humanos no percibimos y no nos sentamos a reflexionar antes de las decisiones, de las acciones o de las cosas que en nuestra vida queremos desarrollar. Entonces Dios nos dio un libre albedrío, nos dio la posibilidad de escoger. Tú y yo tenemos la posibilidad de escoger entre la gracia de Dios, el favor de Dios o simplemente pues vivir ahí a la manera en que hemos aprendido o creemos que es correcto. Entonces, de allí que hay algo importante que usted y yo debemos cambiar. Y es que cuando hablamos de la codicia, estamos hablando de algo que ya no nos pertenece, porque Dios ya nos dio una nueva naturaleza. El Señor nos rescató de esa antigua naturaleza. Y por la gracia, ahora salimos de la codicia y pasamos a la generosidad. El principio del reino de Dios es generosidad. La Biblia dice que el Señor Jesús se entregó a sí mismo por amor a su iglesia. Y entonces, si el Señor Jesús no escatimó nada, ni siquiera su propia vida, sino que se entregó, Dios está diciendo, mire, yo les doy el mayor ejemplo para que ustedes puedan tomar la determinación de actuar y desarrollarse en un principio de generosidad, en un principio de abundancia, en un principio de dar con alegría. Ahora, ¿qué significa codicia? La palabra codicia en el griego quiere decir expectación por lo prohibido. Concupiscencia, desear, avaricia, fraude, extorsión. Desear lo malo con avidez. Entonces, debemos tener en cuenta que la codicia tiene algo y es la expectación por lo prohibido. Es de una u otra manera como mirar en qué momento yo pudiese hacer algo por eso prohibido. Es como que cuando una persona ve
que hay una posibilidad de alcanzar algo a través de los conocimientos previos que tiene, de hacerlo a su manera, de lo ilícito. Mire, nace como una expectación, como ¿será? ¿Y en qué momento lo puedo hacer? Y sabe, esta expectación por lo prohibido nace precisamente por la concupiscencia, deseos, anhelos y pasiones. Cuando los deseos y anhelos están en el corazón del ser humano, esos deseos y esos anhelos van comenzando a desarrollar una expectación por lo prohibido. Entonces, por ejemplo, ve a una mujer que le parece atractiva, comienza a mirarla, de pronto él está pendiente en qué momento esa mujer lo voltea a mirar. Cuando ella lo voltea a mirar, entonces él comienza a tener una expectativa, ¿será que está interesado? Y comienza a inclinarse hacia lo prohibido, hacia esa persona que no le pertenece porque ya está casada, o simplemente él ya está casado. Y sabe, esta expectación por lo prohibido nace a través de la concupiscencia que genera que la persona desee, ¿sí? Y desea tantas cosas que incluso puede ir hacia el fraude, la extorsión, hacia lo ilícito. El problema de la expectación por lo prohibido, del desear, de la concupiscencia, de esos deseos, anhelos y pasiones, es que inclinan a la persona hacia lo ilícito, hacia lo que más adelante lo puede destruir. ¿Sabe por qué? Porque siempre que la persona acepta la codicia, Satanás le va a presentar todos los elementos necesarios para que haga lo malo. Porque él nunca le va a decir, listo, usted desea esto, entonces, mire, acá hay un principio bíblico, hágalo así. No. Él siempre le va a llevar hacia lo ilícito, hacia lo que contamine mi relación con Dios, hacia lo que me separe de la bendición de Dios, hacia lo que me impida experimentar esa gracia de Dios. Entonces, la palabra de Dios es clara cuando nos muestra o nos enseña que la codicia como tal, ¿sí? Es una expectación, ¿sí? Es una expectativa, un esperar en qué momento se puede dar lo prohibido, se puede dar lo que sé que no me conviene, pero que dentro de mí lo deseo. Y este es el problema. Esa es una de las grandes dificultades del ser humano. Ahora, la palabra de Dios nos muestra cuándo nació la codicia en la vida del hombre. Génesis capítulo 3, dice la Biblia que Dios le entregó al hombre la libertad para escoger entre el bien y el mal y para determinar lo que quiera, bueno o malo. Y en el huerto del Edén, Eva, ¿sí?, escogió lo malo y Adán también. Ambos tomaron esa decisión y en ambos se estableció una naturaleza pecaminosa que a través de que estaba en ellos comenzó a pasar, ¿sí?, a toda la humanidad. Y como esa naturaleza pecaminosa compuesta de orgullo y codicia, ¿sí?, comenzó a pasar a toda la humanidad, todos pecaron. ¿En qué? En la codicia, en el retener, en el querer de una u otra manera tener, en la envidia. Y esto debemos trabajarlo nosotros. Mire, lo curioso es que una de las herramientas para quedar atado a cosas terribles es buscar lo prohibido. Mire, una persona quiere estar atada a una enfermedad, a un problema, a una escasez, bueno, a circunstancias difíciles, busque lo prohibido. Y eso todo el mundo lo conoce, pero aún así hay una sensación de cierta emoción por alcanzar eso prohibido, como esa sensación de que de pronto eso me puede generar algo bueno. Y sabe, eso lleva a la persona a inclinarse hacia lo prohibido, a inclinarse hacia lo que no le pertenece y hacia lo que desagrada a Dios. Entonces es importante que nosotros podamos percibir y entender que toda inclinación que haya en mi corazón hacia lo prohibido, yo tengo que morir a eso y desarraigarlo, si no, me va a destruir, me va a destruir. Y el gran problema es que la persona dice, no, yo soy fuerte, pero la palabra de Dios dice, huye de las pasiones juveniles. ¿Qué son las pasiones juveniles? Deseos, anhelos,
Las pasiones es algo que arde en el corazón de la persona por alcanzarlo. Dios dice, mire, cuando usted quiera algo allí que como que lo mueve, como que usted quisiera hacerlo con todas sus fuerzas, huya de eso, apártese de eso, porque posiblemente lo lleve a hacer cualquier cosa para alcanzarlo. Posiblemente vaya a terminar tomando malas decisiones, porque está cegado por ese deseo. Entonces Dios dice, mire, es imposible que usted y yo podamos ver esa gracia de Dios cuando caminamos detrás de lo prohibido. Y este es un elemento fundamental. Eva comenzó a mirar lo prohibido, pero con buenos ojos, ¿sí? Por medio de la serpiente comenzó a percibir lo prohibido como algo no malo. No, ese árbol del cual no puedo comer, pero se ve tan bueno. Del cual no puedo tomar, ni siquiera lo podía tocar, pero es que no me puedo resistir. Y se entregó y allí falló. ¿Y sabe qué pasó? La Eva que dormía bien, que tenía paz y que vivía en el huerto del Edén, pasó a vivir en un desierto, a tener dolores de parto y a tener vejez, que se envejezca su cuerpo, los dolores, las enfermedades y todo lo que sucede de manera natural en un ser humano. ¿Por qué? Porque le dio lugar a la codicia. Si yo quiero traer sobre mi vida, ya sean enfermedades, problemas, circunstancias, abramos la puerta a la codicia, busquemos lo prohibido, caminemos detrás de ello, corramos, no perdamos la oportunidad, como muchos dicen. Mire, usted no puede perder la oportunidad. Eso dicen los hombres cuando encuentran una mujer que de una u otra manera les presta atención, pero no es su esposa. Y entonces, no, hay que aprovechar la oportunidad, hay que tomar. Pero esa oportunidad le puede salir caro. Puede salir que esa mujer es tan celosa que terminó matándolo a él. Puede salir que esa mujer es tan sagaz que terminó dejándolo en la calle. Puede salir que esa mujer sea una persona que porte una enfermedad que se la transmita a él. O simplemente termina destruyendo su hogar y sus hijos, alejándose de él y nunca queriéndolo ver. ¿Por qué? Porque él dijo, voy a aprovechar la oportunidad. Necio. Porque esto es el punto importante. Nosotros no podemos vivir detrás de los deseos y pasiones de nuestra alma. De otra manera, seríamos personas incapaces de desarrollar un carácter bíblico. Si caminamos siempre detrás de lo que nos hace sentir el corazón. Eso necesitamos comenzar a trabajarlo. Ahora, ¿qué hizo la serpiente para poder llevar a Eva a eso? Le cambió la perspectiva. En vez de que viera eso, mire, eso es prohibido, Eva. Mire, usted come ese fruto y mire, las cosas van a salir mal. No, comenzó a llevarla a decirle, venga, Eva, quiere alcanzar sabiduría. Ahí está. Venga, Eva, ese fruto es una cosa brava, buenísimo. Y entonces comenzó a cambiar las palabras. Ella miraba lo prohibido y comenzó a desearlo. Ya no comenzó a pensar en lo que Dios le decía, no lo comas, no lo tomes. Comenzó a pensar y decir, venga yo, alcanzar la sabiduría, el conocimiento del bien y el mal. ¿Cómo será eso? Y esa expectativa por lo prohibido comenzó a fortalecerse y a llevar a que ella de una u otra manera se separara de la gracia de Dios. Entonces la codicia la podemos establecer como un anhelo por lo prohibido, un deseo por aquello que no me pertenece, por aquello que no me conviene y por aquello que de una u otra manera reconozco, ¿sí?, que no es correcto. Ahora, y así no lo reconozca, porque muchas personas no reconocen, no, yo lo quiero hacer, pero mire, ya sabemos que la codicia es algo que me lleva a mí al no reconocimiento y a buscar lo que pues no se me ha perdido, dicen por ahí. Entonces, miremos algo, la naturaleza pecaminosa está sembrada con palabra. Por medio de las palabras de Satanás, Eva comenzó a experimentar un deseo por algo que antes ni determinaba. Y qué tremendo es esto. Mire, la naturaleza pecaminosa se establece con palabra y la nueva naturaleza, ¿sí?, viene a través del conocimiento. Viene a través del conocimiento de la palabra. Yo comienzo a conocer a ese Señor, a conocer lo que a Él le agrada. El Señor viene a hablar a mi corazón. Es decir, mire, eso no le conviene. Mire, el Espíritu Santo comienza a dar y a establecer sobre mí una nueva naturaleza a través de mostrarme y enseñarme todo lo que hace parte de una naturaleza pecaminosa y que no me conviene. Entonces, miremos algo. Éxodo capítulo 20, versículo 1 y 19. Éxodo capítulo 20, del 1 al 19.
Dice lo siguiente. Léalo conmigo, por favor. Éxodo 20, del 1 en adelante. Entonces dice, y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visitó la maldad de los padres, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas al séptimo día es reposo. Para Jehová tu Dios no hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu sierva, ni tu criada, ni tu bestia, ni extranjero que está dentro de las puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Verso 12. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Verso 13. No matarás. 14. No cometerás adulterio. 15. No hurtarás. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Y el verso 17 dice, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criado, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Qué tremendo, mire, la palabra de Dios nos lleva directamente y nos dice, mire, no codiciarás, ¿sí? Y cierra el Señor precisamente con eso. No codicie nada. Dios no está diciendo, mire, en esto, no codiciarás cosa alguna de tu prójimo. Y esto lo debemos comenzar a fortalecer como una convicción. No puedo darle lugar a mi alma para que codicie algo, para que acepte deseos por lo prohibido, por lo que no me pertenece. Ahora, los 10 mandamientos nos enseñan cómo la codicia está presente entre las cosas que Dios quería corregir en los hijos de Israel. La codicia está presente entre las cosas que Dios dijo, mire, ustedes deben cambiar eso. Porque estos 10 mandamientos Dios no los puso simplemente porque dijo, venga, les voy a poner. No, los puso porque habían cosas que necesitaban ellos entender y corregir para poderlas cumplir. Seguramente Dios vio que eran tacaños, Dios vio que eran codiciosos, eran envidiosos, eran personas egoístas. Y el Señor dijo, no, me voy a establecer 10 mandamientos para darles una instrucción básica de lo que ellos deberían tener claro en su vida. Y es no codiciar cosa alguna de su prójimo. Entonces antiguamente se colocaba el pie en la casa de mi hermano o el carro, ¿sí? o la mano en el carro de mi hermano y decía, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, yo te pido que aquí, como dice tu palabra, donde pusiese la planta de mis pies, esto sea mío. Y ese era un hábito, una costumbre de las personas. Antiguamente las personas esperaban que su papá o su mamá, ya anciano, como que partiera para el Señor, para repartirse la casa, para quedarse con parte de la herencia, para tener algo. Y esa codicia los carcomía. Y uno ve cuántas familias después de que sus padres han fallecido, mire, eso es una guerra tremenda, ¿sí? Muchas personas van, pelean, matan, demandan, se agarran. Bueno, es una cosa terrible por la herencia. De allí que uno de los grandes consejos que ubica, por ejemplo, el Estado actualmente es, dejen organizada la herencia, dejen allí establecido, ¿sí? Un testamento donde se ubique a quién le corresponde cada cosa y ubiquen eso para que no hayan problemas después. Porque cuando no hay un testamento y solo queda una casa, no, yo invertí en esa casa, yo les ayudé a mis papás a remodelar la cocina, a mí me toca un poco más. El otro dice, no, pero yo estuve con mis papás, usted nunca estuvo. Y a mí yo fui el que los cuidó a ellos para que ellos no perdieran esa casa, entonces a mí me toca más. Y cada uno está buscando la manera de tomar algo y no decir, bueno, ¿de cuánto es? Y repartir exactamente por partes iguales. No, cada uno quiere más. Esa codicia es una carcoma de la persona.
Otro de los elementos que lleva a identificar la codicia es cuando alguien mira a un niño, inteligente ese muchacho, una cosa tremenda, y dice, yo quisiera que mi hijo fuera así. Si ve mi hijo, usted que es tan bruto, mano, ni las tablas se sabe todavía, y vean ese muchacho, qué tremendo. Yo quisiera que usted por lo menos fuera la mitad de ese muchacho. Y entonces viene la codicia y comienza a ¿qué? Primero a afectar a su propio hijo, despreciándolo, generándole rechazo. Y en segundo lugar, deseando lo que no le tiene. Disfrute de ese hijo, ¿sí? Más bien comience a descubrir las capacidades que tiene en vez de despreciarlo por las que no tiene. Comience a decir, listo, no es bueno para las matemáticas, pero este chino es bravo para dibujar. Lo voy a ayudar, lo voy a meter a una academia de dibujo para que aprenda, para que crezca en esa área en la cual es bueno, ¿sí? Y le voy a colocar un tutor de matemáticas o simplemente me voy a sentar con él y le voy a explicar más, porque le es difícil entender, quizá no lo entiende como los demás, ¿sí? O simplemente la manera de aprender no es cuando esa mamá y ese papá se sientan ahí, mire, ¿cuánto es 2 por 2? Diga a ver, no, ese muchacho nunca le va a entrar así, pero si le colocan una canción de las tablas, se las aprende rapidito. A veces este muchacho puede ser musical, puede ser una persona que a través de la música aprenda, entienda y retenga con mayor facilidad las cosas. Hay personas que no son tanto de escritos. Hay personas que aprenden a través de lo visual, entonces un video, una pancarta, algo les ayuda a entender con mayor facilidad. Pero entonces el papá dice, no, este es bruto para las matemáticas porque no se sienta y comienza a resolver ahí. No, busque herramientas para ayudarle, busque elementos, pero no lo desprecie y no comience a codiciar, ¿sí?, lo que no tiene, sino valore y cuide lo que tiene y cultive en esa persona lo que la palabra de Dios dice que debiésemos cultivar como padres y como hijos de Dios. Ahora, el ser humano tiende o está inclinado a desear lo que no tiene, lo que no le pertenece. Debemos gobernar nuestra alma y pedirle al Señor que me permita reconocer lo que sí tengo para poderlo disfrutar. El que no reconoce lo que tiene, el que no mira a su esposa y dice, mi esposa, vean esos desayunos tan buenos que hace, vean esos almuerzos, no, qué bendición, Señor, gracias. No, sino que esa persona, es que mi esposa, ella no es como otra, mire, esa es trabajadora, esta es alcalde, mi esposa tuviera plata. Y entonces el anhelo o el deseo es que la esposa le produzca, que la esposa, pero es tierna, qué tierna ni qué nada, eso con ternuras no me va a ayudar a pagar el arriendo. Y entonces la persona no valora, no cuida, sino que desprecia. Porque está codiciando, es lo que otro, está pensando a través de la codicia. Y no puede percibir lo bueno que esa esposa puede tener, lo bueno que esos hijos pueden tener. Hay hijos que son extraordinarios, ¿sí? Pero como de pronto no es ese hijo con esos conocimientos extraordinarios en matemáticas, en de pronto español, o bueno, que tenga una habilidad por allá rara. Entonces, es que esos chinos solo consumen plata. Y entonces se desprecia y no se valora, no se disfruta. Uno de los grandes problemas de la codicia es que me impiden disfrutar lo que ya tengo. Aquella persona que está disfrutando, que compró una moto, ¿sí? De pronto compró una 100 y está mirando, no, yo tuviera esa 250, ¿qué? Y entonces ya está codiciando y no disfruta la que tiene. Disfrútela, ¿sí? Dese la alegría de no estar andando a pata. Y si de pronto tiene una bicicleta y no tiene una moto, pues aprenda a disfrutar lo que tiene. Engrase bien esa bicicleta, arréglele bien los frenos, téngala bien equipadita y gócese de no tener que ir a pie. Y si va a pie, pues alégrese de tener los pies para caminar, pero disfrute de lo que tiene. El problema es que las personas tienden a codiciar lo que no tienen, y cuando yo vivo detrás de la codicia, nunca logro disfrutar lo que tengo. Aquellas personas que dicen, yo hubiera querido tener unos papás con plata, pero tiene unos papás que no tienen mucha plata, pero tiene papás. Otros, a los papás los mataron al nacer y le tocó vivir en la calle toda la vida porque nunca los tuvo, o le tocó vivir de arrimado, o le tocó vivir en bienestar familiar porque no los tuvo. Y ahora que yo los tengo, pero es que mi papá es como jodido, pero es que mi mamá, usted la conociera, disfrútelas, hónrelos. Y gócese de que no le tocó vivir en la calle por el hecho de que ahora tiene unos padres que por lo menos se preocuparon por darle de comida y vestido. Y esto es importante, porque el que no logra disfrutar, mire, es una persona amargada. Cuando usted la ve, es que la vida es tan dura, es que las cosas son tan difíciles,
Y siempre vive ahí como quejándose, como lamentándose, como que, tiene un trabajo y dice, nada, pero es que este trabajo, en vez de ponerle el alma, disfrutarlo y decir, no, voy a colocar excelencia y Dios me bendecirá mucho más. Pero no, este trabajo, yo quisiera tener esto, no, si usted quiere algo mejor, lo primero que yo tengo que hacer es aprender a valorar lo que tengo. La Biblia dice, el que es fiel en lo poco, en lo mucho lo pondré. El que es fiel en lo poco, el que es buen trabajador, el que es excelente, el que ama y disfruta de lo que Dios ya puso en su mano. Entonces Dios dice, pues yo le voy a dar más porque me agrada la actitud de esta persona, me agrada su corazón, me agrada que ha entendido que no es codiciando lo que no tiene, sino valorando lo que ya tiene. Entonces, otro de los elementos importantes que debemos comenzar a trabajar o a tener en cuenta son esos anhelos o deseos que crecen en el corazón de la persona y que llevan hacia ese principio de codicia. Entonces, una de las cosas que genera la codicia, o uno de los elementos que genera la codicia, es que la persona quiere que todo sea regalado. Mire, le cuesta invertir, quiere que todo se lo regalen. Cuando va de pronto con unos amigos, él no es el que dice, venga, ¿quieren tomarse algo? No. Él siempre se queda ahí callado y quieto, esperando a ver si alguien, y comienzas a hacer las señas, ¿no? Está haciendo como sé, ¿no? Uy, qué rico sería una gaseosita. Uy, qué rico. Y comienza a hacer todos los gestos posibles para ver si alguien dice, pues venga, tómese algo. Porque él no tiene la capacidad de decir, venga, tomémonos algo. Y gastar, invertir. Es tacaño. Y eso es uno de los problemas graves que muchas personas tienen, que disfrutan más de lo regalado que de dar. Y ahí es el punto. ¿Qué me gustaría más? ¿Tener mucho para dar o vivir escaso y depender de lo regalado? Porque ese es el punto. El que le gusta lo regalado, pues nunca va a tener para dar, sino que siempre va a estar ahí, me regala, me presta, me ayuda. Es que no me alcanza, porque a él no le gusta dar, ¿sí? Y un principio bien importante es la honra. El que honra, dice la Biblia, Dios lo honra. Honra a los que le honran. Y cuando Dios honra a los que le honran, la honra no simplemente es de una u otra manera decir, Señor, tú eres bueno, tú eres grande. No, la palabra de Dios dice, mire, el que le dio de comer a aquel que no tenía, el que vistió a aquel que estaba desnudo, el que visitó a alguien en la cárcel, el que fue generoso, eso está honrando a Dios. Y la Biblia dice que el que le da al pobre le presta a Dios. La generosidad siempre va a despertar de parte de Dios bendición. El problema es que el ser humano está muy amarrado a principios que no pertenecen a la Biblia y que aparte de que no pertenecen a la Biblia, no nacen, ¿sí?, bendiciones a través de eso. Las personas están amarradas a decir, no, lo regalado es lo mejor. No, dar es lo mejor. Si yo tengo la posibilidad de dar, qué bendición, eso quiere decir que hay mayor abundancia. Y el día en que con lo poco aprendo a compartir también, no, pero yo me gano un mínimo, pues compártale a sus papás algo, cómpreles, no sé, sáquelos a comer de vez en cuando, ¿sí? Acompáñelos, ¿sí?, a esos hijos, a ese vecino que usted lo ve en necesidad, cómprele un mercado, no tiene que comprarle uno de 200,000, cómprele algo con 20,000, con 10,000 pesos y hónrelo, bendiga. Y Dios dice, yo voy a ser generoso con el que es generoso. Y esto debemos aprender a cultivarlo. Si no lo cultivamos, pues simplemente nos vamos a seguir enamorando de vivir de regalado, de que me den y nunca tener la capacidad de dar, de ofrecer a otros. Entonces, en ocasiones, o queremos lo regalado o donde todo nos pueda salir gratis. Yo recuerdo que antiguamente habían escuelas de peluquería y en esas escuelas de peluquería se llenaba eso, porque todo el mundo quería que los aprendices, así los dejaran trasquilados, los dejaran como fuera, pero que el corte les saliera gratis, porque como eran aprendices, entonces no cobraban. Y entonces las personas como que iban bajo esa inclinación, uy, no, así me dejen rapado por un lado y mechudo por el otro, no importa, pero me ahorré 5,000 pesos, me ahorré 10,000 pesos del corte. Y en esa costumbre, en ese hábito de estar buscando siempre lo regalado, voy a terminar siendo una persona que tomo lo peor para mí pensando en retener, en no dar. Entonces hay personas que van a hacer un mercado y compran lo más barato.
los alimentos que están ya madurísimos, que están a punto de ser desechados, los compran porque se los dan más baratos, ¿sí? Entonces les dan 2 kilos por 2.000 de ese plátano bien, que ya está mohoso por todos lados. Con ese hago una tortica de plátano. Y entonces siempre compran como lo peor, porque dice, hay que ahorrar, hay que ahorrar. Una cosa es ser buen administrador, y Dios quiere eso, que aprendamos a ser buenos administradores, que aprendamos a organizar nuestra economía. Y otra cosa es ser tacaño y miserable y siempre buscar lo más barato, lo peorcito, porque me duele comprar lo mejor. Considero que, hacerlo, no, eso no. Y este es un problema que necesitamos resolver con nuestra alma, que tiende a ser a retener, a no dar, a quedarse. Y Dios no quiere eso. Entonces, cuando una persona acepta la codicia, comienza a desarrollarse y a fortalecerse. Y cuando se da cuenta, ya no hace nada sin la codicia. Romanos capítulo 7 dice lo siguiente. Romanos capítulo 7. Versículo 7 al 8, dice la Biblia. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocía el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. En pocas palabras, si no hay un mandamiento que me diga que eso es malo, pues entonces ¿quién me va a condenar por eso? En el momento en que Dios estableció las normas o los principios bíblicos, en ese momento ya nació la condenación. ¿En qué sentido? En que cuando la persona aceptaba la codicia, Dios decía, mire, por codicia ya hay un resultado. Eso es como cuando en Colombia no habían ciertas normas. Cuando no existían esas normas, pues las personas infringían o hacían eso y nadie los iba a condenar. Nadie podía ir y juzgarle. Pero tan pronto nació la norma, entonces ya tenían que sujetarse a ella. Ya sabían que estaban cometiendo un error, una infracción, así como antiguamente no existía la obligación de andar con casco, o no existía la obligación de andar con un chaleco, o de utilizar un SOAT, o de manejar la tecnomecánica. Eso no existía en el principio. Pero luego se fue estableciendo y ya a través de la norma hay un principio que yo tengo que establecer en mi vida. Mira lo que dice la Biblia en Romanos capítulo 15 al 19. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Mire, Pablo comenzó a trabajar en la codicia de su vida. Era algo fuerte en su vida. De tal manera que Pablo comenzó a decir, mire, el pecado que mora en mí, ¿qué pecado dice, produjo en mi codicia? Tremendo. Pablo comenzó a identificar, no, yo soy codicioso, yo tengo un problema. Y eso que está ahí tan fuerte, yo quisiera de una u otra manera como trabajar en que eso no estuviera, pero esos deseos, esos anhelos que están dentro de mí son tan fuertes. Llevo tantos años cultivándolos que ahora me es difícil abandonarlos, que ahora me es difícil. Y ahí es donde también comenzamos a identificar algo. Las costumbres, las tradiciones, cosas que nacieron por costumbre. Por ejemplo, muchos padres le enseñaron a sus hijos a ser tacaños. Mire, usted para ir, busque siempre y rebusque hasta que encuentre algo bien barato. Así sea de baja calidad, así se vaya a dañar pronto, pero ahorró. No, a veces nos llevaron hacia esa cultura, sobre todo en Colombia. A muchas personas las fueron encaminando hacia una cultura de codicia, de retener. ¿Sí? De que lo llevaban y ese papá buscaba por allá y le iba a comprar los tenis a ese hijo para la educación física y hasta que no encontraba los de 5,000, entonces no descansaba. Y eso pedía rebaja.
Y le dolía comprarle unos buenos tenis a ese hijo. Decirle, vea hijo, para que no se le dañe. Y cuando finalice el año, así no se hayan dañado, le va a comprar otros. Ese muchacho se sentía provisto. Pero no, al contrario. Eso le compraban bien baratos, que se despegaban con mirarlos. Y aparte de eso, le pegaban unas pelas a ese muchacho si se llegaban a pelar un poquito de zapatos. Entonces, esa codicia, esa incapacidad de suplir y de honrar a la familia, generó una cultura que se fue desarrollando también en los hijos. Y estos chicos, cuando crecieron, comenzaron a desarrollar esa misma cultura de la tacañería. No compraban una libra de carne, sino compraban los gorditos de la carne, la fritaban y le echaban un poquito de platanito y se comían los gorditos fritos así crocanticos y el platanito porque la carne está cara. Entonces, para comer carne, fritaban los gorditos. Y esta es una cultura de pobreza, es un pensamiento de pobreza, porque siempre me va a llevar a mí hacia la escasez. Por eso dice la Biblia, hay quienes retienen y vienen a pobreza. Y este es un problema, porque si la Biblia me dice, mire, el retener me va encaminando hacia la pobreza, yo tengo que renunciar a eso y aprender a pedirle a Dios que me enseñe a ser generoso, que me dé la capacidad. Así no nazca en mí. Miren, muchas personas dicen, no me nace darle a nadie. Claro, porque es tacaño. Nunca le van a hacer, nunca va a crecer en su corazón el deseo. Uy, yo veo a esa persona y tengo ganas de ir y invertir y darle y compartir. No le van a hacer. ¿Sí? A veces, en muchas ocasiones uno dice, listo, vamos a ayudar a las personas. ¿Sí? Traigamos un mercado. Y como que la persona dice, uy, no, un mercado no tengo para mí y sí le voy a dar a otro. Y le duele compartirle a otro. Le duele decir, listo, no tengo para un mercado, pero voy a dar unas 2 libras de arroz y una de pasta para la necesidad de otro. Porque con la generosidad que yo doy, con esa misma generosidad Dios me va a bendecir a mí. Entonces voy a ir dando conforme a mi capacidad, pero nunca me voy a abstener de hacerlo, porque es una bendición y es un privilegio de parte de Dios. El problema es que la codicia siempre me va a llevar a estar ahí, ay no, porque... Y la codicia que habita en mí, decía Pablo, mire, me gobernó y ahora lo que quiero hacer no puedo hacer, porque dentro de mí me es difícil. Ese hombre que dice, uy, yo le quiero dar lo mejor a la mujer, pero tan pronto llega al almacén y comienza a ver los precios, dice, uy, no, comienza a dolerle el corazón, comienza a dolerle la cabeza, comienza como a darle mal genio cuando la esposa dice, uy, mira estos tan bonitos, y mira estos, y mira esto, y dice, uy, no, esta se enamora de todos los zapatos, ¿qué creerá que tengo mucha plata, y ya comienza a cargarse, a enojarse, y sale bravo del almacén, porque la codicia no lo deja en paz, no lo deja en paz. Entonces, yo quiero que miremos algo y comencemos a reflexionar sobre esto. Si pasara un brujo y te dijera, compre la lotería con este número en tal parte, ¿qué pasaría en tu corazón? ¿Estaría inquieto? ¿No podría dormir? Uy, no. Yo soy cristiano, yo creo que Dios es mi proveedor. Uy, pero ¿será que yo con ese numerito me voy a hacer? Y comienza la codicia a fortalecerse y decir, no. Y cuando lo vemos por allá es con una cachucha en la lotería haciendo el numerito. Entonces, ese es un problema. No podemos volver a algo que Dios ya quitó de nuestra vida. Usted y yo ya tenemos una nueva naturaleza. Muera eso, renuncia a eso. Y si todavía, métase en ayuno, hermano. Métase en ayuno, hermana. Diga, Padre, yo necesito que tú rompas eso de mí, que tú quebrantes esa incapacidad de ser libre, de tener la posibilidad de vivir bajo un principio diferente. La palabra de Dios es clara cuando nos enseña y nos habla acerca de la conducta de nuestro Señor Jesucristo, que negándose a sí mismo se hizo hombre, ¿sí? Y se despojó del hecho de ser Dios para venir a servirnos. Despojémonos de esa codicia y sirvamos a los demás, bendigámosles, honremos a sus padres, busquemos siempre caminar bajo un principio diferente. Ahora, ya sabemos que la codicia es la expectación por lo prohibido, concupiscencia, desear, avaricia, fraude, extorsión, desear lo malo con avidez. Entonces, algunos frutos de la codicia como tal es la ambición, ¿sí? Avidez, deseos enfrenados, sensualidad, incontinencia, la envidia y la concupiscencia. La sensualidad busca una codicia y es el deseo o el anhelo de que otros le deseen, ¿sí? Hay muchos hombres que dicen, yo no voy al gimnasio con la intención de tener buena salud, simplemente para sacar músculos y que las mujeres lo miren y digan, uy, ese muchacho está, pero uy. Ese es el único deseo de su corazón. Entonces hay una codicia
¿sí? Hay un deseo allí. Y asimismo, muchas mujeres no dicen, yo me he visto para verme bonita, no, esto, se visten por sensualidad. Usted las ve por todas partes tomándose fotos y no se toman fotos de su rostro, se toman fotos de todas partes menos de su cara, ¿sí? O, bueno, tantas cosas que suceden actualmente. Y solo por la codicia de un like, por la codicia de un me gusta, por la codicia de un comentario. ¿De qué sirve eso? Dice la Biblia, ¿de qué le sirve al hombre si ganase el mundo y perdiera su alma? De nada. Entonces, la ambición es otro elemento que lleva allí. Mire, una cosa es que tú y yo tengamos proyectos, porque Dios también quiere que aprendamos a tener visión, pero no ambición, que es diferente. Que tengamos una visión, que sepamos a dónde vamos, que tracemos un proyecto delante de la presencia de Dios y comencemos a trabajar en él. Pero otra cosa es la ambición, que es el deseo desenfrenado por tener algo y que posiblemente pues, no me edifica. Hay personas que dicen, no, yo necesito tener esa casa, yo necesito, o ambiciones, ¿sí? Yo necesito ser el mejor, yo tengo que resaltar. No, hermano, usted busca resaltar y termina hasta avergonzado. Porque muchas personas queriendo resaltar, lo que resaltaron más fue su orgullo. Mire, es que esto, y comenzaron fue a mostrarle a los demás, a tratar de demostrar cosas. Y por último terminaron diciendo, no, ese tipo es más orgulloso, no, ese señor es más arrogante, no, ese solo vive hablando de lo que hace, de lo que hizo, medio tiene un logro y ya se lo quiere contar a medio mundo. Lo publica por Facebook, por Instagram, por cualquier lado que todo el mundo lo quiera, lo mire, porque quiere eso. Entonces, la codicia no es el tener la capacidad la codicia como tal, no es el tener una el tener la capacidad de tener economía o de tener mucho dinero, ¿sí? Una cosa es que usted y yo seamos bendecidos y otra cosa es que seamos codiciosos. Mire, una persona puede decir, Señor, yo quiero estar bien. El querer estar bien no es malo. El querer tener una provisión, una bendición no es malo. Al contrario, Dios se alegra, dice, no, qué bendición, qué alegría. Que esta persona quiere salir de la pobreza, quiere salir de la necesidad, quiere salir del problema, quiere salir de la escasez y quiere tener abundancia. Entonces, esta persona que dice, yo quiero ser bendecido, yo deseo que la bendición de Dios esté sobre mí, eso no es malo, no es malo querer estar bien, no es malo querer comer bien, no es malo querer comprar una ropa digna, no es malo querer salir con esa esposa y viajar, eso no es malo. Lo malo, ¿sí?, ya es la codicia como tal, que es el deseo ilícito, por lo que no me es permitido. Es disponerse a engañar por ese deseo que tiene. Entonces, como yo quiero viajar, entonces aquí tengo un negocito, pero en ese negocito, si yo ubico aquí unos datos falsos, entonces me puedo ganar más plata. Sí, mire, aquí tengo eso, es lo que Dios no quiere. Entonces, cuando la persona quiere estar bien, pues Dios se alegra porque Dios desea que estés bien. La Biblia dice, amado, yo deseo que seas prosperado, así como prospera tu alma. Y cuando dice la Biblia, amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas. Entonces Dios no quiere que usted simplemente, sí, yo estoy bien, de salud, bien, pastor, alegre, eso, tengo un físico bravo, sí, y económicamente llevado, pero gloria a Dios. No, Dios quiere que en todo estés bien, en todo tengas provisión, pero sin necesidad de acudir a la codicia para lograr tenerlo. Porque entonces muchas personas por la codicia van y hacen muchas cosas. Aquella jovencita que decía, uy, yo quiero comprar ese celular, yo quiero esto, y fue y vendió su cuerpo, ¿sí? Aquellas personas que dijeron, no, yo quiero estudiar y ser una profesional, ¿sí? Y entonces apareció por internet que vendía su virginidad. Tantas cosas que han aparecido, simplemente porque yo tengo la ambición de lograr, y comenzó a hacer una cantidad de barbaridades y de cosas ridículas, absurdas, que lo único que hacen es dañarle, destruirle, impedirle estar bien y vivir en la libertad de Dios. Entonces yo quiero invitarte, querido amigo, para que trabajemos en algo, especialmente, para que trabajemos en algo importante. Y es que si tú y yo queremos alcanzar un bienestar, no es malo. Al contrario, hace parte del deseo de Dios para contigo. Pero cuidémonos de aceptar la codicia y decir, no, yo tengo que acortar el camino
y buscar hacerlo a través de lo ilícito, de lo ilegal. Miren, muchas personas quieren acortar el camino. Es más, hay países donde se alaba y como que se exalta la sagacidad, la capacidad de estafar, de engañar. Dice, uy, esta persona sí es bien tremenda, y como que se le alaba, se le reconoce. Y esto es importante que reflexionemos. ¿Qué tan fácil es para mí acudir a lo ilícito? ¿Qué tan fácil es para mí que me den un documento y colocar un dato falso? ¿Qué tan fácil es para mí? ¿Qué tan fácil es para mí, ¿sí?, ir y decir, mire, usted pase este documento, pero no registre tanto dinero, sino tanto, porque de pronto es una empresa o de pronto es un elemento estatal y el que está haciendo la contratación quiere sacar tajada y dice, si usted me deja sacar el 10, el 20%, yo le doy el contrato a usted. ¿Qué tan fácil me es para mí hacer eso? Porque si me es fácil, entonces soy un codicioso. Y si soy un codicioso, mire, ¿sabe cuál es el problema del codicioso? Que muchas veces es más tacaño. Para él y para con los demás. El codicioso quiere tener, pero le es difícil dar. Eso sí, amarrado por todos los lados, parece un tamal. Entonces tenemos que entrar y comenzar a trabajar en ese proceso. Porque si no, la codicia nos va a ahorcar, nos va a asfixiar y por último nos deja pobres. Entonces, la codicia es el deseo por lo ilícito, por lo que no es permitido, por lo que no está disponible. Es la posibilidad, ¿sí?, en mi corazón de engañar a otro y la facilidad de hacerlo, ¿sí?, de acudir a lo injusto por ese deseo ilícito. Entonces, ahora, el deseo ilícito es el derecho que tenemos, el deseo lícito, el deseo que la Biblia dice que yo puedo tener. El deseo lícito es el derecho que tenemos de disfrutar algo. No tiene que ver con el pecado o la codicia, no. Usted tiene el derecho a estar bien. Las playas fueron creadas para que usted las disfrute, y los aviones para que usted vaya y viaje y acorte camino, y los vehículos, motos, carros, para que usted se transporte y esté bien. Pero el punto es cuando yo le doy lugar a la codicia. No, yo lo quiero tener y voy y lo busco y lo rebusco y... No, hermano, de esa manera no se puede. Mi hermana, corrijamos eso, tengamos cuidado de eso, ¿sí? Tengamos mucho cuidado. Entonces, ¿cómo es la codicia? Que no debiésemos aceptar o que debemos tener cuidado. Habacuc capítulo 2, versículo 9. Habacuc capítulo 2, verso 9. Mira lo que dice la Biblia. Libro de Habacuc capítulo 2, verso 9. Y bueno, ya nos queda poco tiempo. Pero en este poco tiempo que nos queda, yo quiero que entendamos algo. Habacuc capítulo 2, verso 9. Y avancemos sobre estos elementos. Dice la Biblia en el versículo 9 de Habacuc, capítulo 2. ¡Ay del que codicia injusta ganancia para su casa, para poner en alto su nido, para escaparse del poder del mal! Dice ay, ¿sabe? El ay, la palabra ay siempre va a referenciarse a un juicio. Ay de aquel, dice la palabra. En Apocalipsis hay muchos ay, dice ay. Y el ay en la Biblia hace referencia a juicio. Ay de aquel que hace lo ilícito para tener ganancia. Entonces, por ejemplo, la persona que está en autoridad y que tiene la posibilidad de sacar ganancia por medio de su posición, está dañando la bendición de Dios. ¿Cuántas personas para aceptarle el contrato a otros? Eso sucede, por ejemplo, lo he escuchado y he sabido de esto, que suceden en algunas entidades públicas, donde ese hombre que está contratando dice, mira, yo le doy pero usted me da algo. Y entonces de ese primer salario prácticamente la mitad le toca dárselo al que le dio el contrato, al que le ayudó, al que fue la palanca. Entonces le toca darle una porción, le toca darle una parte, le toca allí, o si no, entonces le toca hacer los favores políticos. Ir y pasar cada vez que hagan una reunión para allá los políticos, allá estar allá metido todo el tiempo. ¿Por qué? Porque esa es la costumbre del mundo, sacar ganancia deshonesta, sacar provecho de los demás, de la necesidad de otro.
El que saca provecho de la necesidad de otro está acabando para él desgracia, ruina. ¿Por qué? Porque está siendo ilícito. Eso es un pecado en la economía. Uno de los pecados económicos que un ser humano puede cometer es tratar de sacar provecho de otro. Tratar de sacar ganancia de otro. Venir y decirle, venga hermano, trabaje aquí y me ayuda. ¿Sí? Y ese me ayuda es trabajar de sol a sol y luego darle cualquier peso. Eso que la persona hace, viendo la necesidad del otro, se aprovecha, eso es un pecado económico. Y eso es generar sobre su vida ruina y desgracia. No tratemos de aprovecharnos de la necesidad de otro. ¿Cuántos hombres quisieron aprovecharse de la necesidad de las mujeres y entonces se aprovecharon de ellas? ¿Sí? Porque tenían necesidad, porque de pronto tenían un hijo o dos y necesitaban darle de comer, pero como él se sentía atraído por ella, entonces comenzó a tratar de acercarse a ella a través de darle. Dijo, mire, yo le doy, pero usted sabe que uno como hombre tiene necesidades. Y comenzaba a persuadirla para aprovecharse de ella. Entonces, esto es importante que lo tengamos en cuenta. Entonces, la persona que está en autoridad y trata de sacar ganancia deshonesta, esta persona está en juicio delante de Dios. ¡Ay de esta persona! Aquel policía de tránsito que siempre que está ahí pide una monedita, pide algo, este policía está bajo juicio. Cuando se da cuenta, tremendo, ¿cuántos policías Dios permitió y ojalá Dios los siga permitiendo? Los descubren, perdieron su empleo, terminaron sancionados, ahora están ahí buscando cómo solventar la comida. ¿Por qué? Por ilícitos. ¿Sí? A otros que por estar pidiendo dinero, el otro se enojó, se puso bravo y lo agarró a golpes. Eso es producto de la codicia. Entonces, los policías que decomisan algunas cosas por causa de su labor y luego se las reparten y no se las entregan a la autoridad. Entonces, hay muchas personas que van por ahí con cosas que venden ilegalmente o que están ubicados en lugares que según el Estado no pueden estar. Entonces, les decomisan lo que tienen. Pero en vez de ir y presentarlo, decir, mire, se decomisó esto, se quedan con la mitad, se guardan la mitad. Aquella persona que trabaja en un lugar y está trabajando allí y quedaron materiales y se llevó los materiales para la casa sin pedir a la persona dueña que se los regalara. No, él se los llevó, no, eso sobró, igualmente eso no necesitan porque ellos tienen plata, se los robó, ¿sí? Y esto lo debemos tener en cuenta porque eso hace parte de la ganancia deshonesta. Entonces, Marcos capítulo 4, verso 7, mira lo que dice la Biblia. Libro de Marcos capítulo 4, versículo 7. Mira lo que dice la Biblia. Otra parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron y no dio fruto. La codicia ahoga la palabra. La codicia ahoga la palabra. Y esto es importante. ¿Sabe? Una persona codiciosa recibe la palabra, pero la codicia la ahoga. Mire, Dios te va a bendecir, honra a Dios. Eso, amén, 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 pero cuando llega no, pero es que yo no, si doy esa plata, no. Y cuando se da cuenta, se ahogó la palabra. Esa palabra poderosa que iba a transformar su vida, se ahogó en él por codicioso. ¿Sí? Que le duele, teme confiar en Dios, le da temor honrar a Dios, le da temor confiar en el Señor. Y ese temor lo lleva a robar a Dios, lo lleva a buscar ganancia deshonesta, lo lleva a no dejarlo ilícito, sino a seguir caminando conforme a su razonamiento. Entonces, la codicia va a ahogar la palabra. Mire, pueden haber palabras tremendas, pero la codicia va a hacer que en la persona no crezca la palabra y dé fruto de bendición, sino que al contrario, nunca da fruto. Y como no da fruto, cada vez está, Señor, Señor, y en una angustia. Mateo 5:27, mire lo que dice. Mateo capítulo 5, verso 27. Acompáñame, por favor. Oíste que fue dicho,
no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Entonces la codicia me conduce al pecado y me arrastra hacia la iniquidad, hacia los deseos, las pasiones que hubiesen en el corazón. La codicia siempre me va a orillar, me va a ir orillando hacia lo ilícito, hacia lo malo, hacia lo que me destruye. Y Dios dice, corte con eso, para que Satanás no va a tener derecho para destruirte. Entonces la codicia es algo que trata de camuflarse en la vida de una persona. Debemos ser muy conscientes de lo que pasa en nosotros y con nosotros, porque cuando no somos conscientes, nuestro corazón nos engaña. Dice la Biblia que más engañoso que todas las cosas es el corazón del hombre. Y el hombre dice, no, yo no soy tacaño, pastor. No, yo no soy codicioso. Es que a mí me gusta, pues, tener medidito todo. No, diga, soy tacaño y la verdad necesito aprender a ser generoso, abundante, confiar más en Dios, creerle a la palabra. Bueno, cuando hay un reconocimiento, dice la Biblia, que reconoce su pecado y se aparta, el punto es que tiene que apartarse. El punto no es que, sí, yo le reconozco a Dios, pero ahí voy. No. Muera eso, meta en ayuno si necesita y trabaje para ser generoso, para trabajar en esa área de su vida. Entonces, cuando una persona mira a alguien y la codicia, porque recordemos que la codicia no simplemente es monetaria, la codicia son deseos y anhelos hacia algo que yo deseo poseer. Entonces, cuando yo miro a una mujer para codiciarla, dice la palabra de Dios, esa persona está siendo trabajada y guiada por la codicia. Entonces, cuando una persona está mirando a una persona no cristiana, que es mala, que prospera y se siente enojado por eso, es porque hay codicia en su corazón. Cuando ve a alguien que dice, no, pero ese no es cristiano, no, pero ese, y siente como esa envidia, como ese enojo, hay codicia en su corazón. Salmo capítulo 37, verso 1 dice lo siguiente. Libro de Salmos, capítulo 37, versículo 1. Dice la Biblia, no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. La envidia es un elemento que se desprende de la codicia. Pero a ese sí, yo no. Pero a ese ¿por qué? No puede gozarse con el bienestar de otro. No puede alegrarse. No, pero porque yo no, pero no. Y entonces siempre está como con ese sentimiento de porque a otros les va bien, a mí no, y no se goza con los demás. Entonces cuando la persona se enoja y critica y en vez de predicar está aceptando la envidia en su corazón, es porque se ha fortalecido la codicia. Entonces muchas personas se quedaron pobres porque lo único que hizo en su vida fue codiciar. Y entonces toda la vida estuvo codiciando a otro y nunca estuvo delante de Dios diciendo, Señor, dame la sabiduría para que tú me bendigas a mí y yo poder bendecir a otros. No, él se dedicó fue a ese por qué tiene, y a criticar, a murmurar, a generar cosas que no edifican y que por último pues lo destruyen. Entonces Salmo 19, 12, libro de Salmos, capítulo 19, versículo 12, dice algo importante, versículo 12. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Mire, si hay algo bien importante que usted y yo debemos entender, es que el ser humano es muy difícil reconocer sus errores. Dice la Biblia, ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame, Señor, de lo que me es oculto. Líbrame de lo que no he entendido, de lo que no he aceptado. Líbrame, Señor, de tratar de justificar un error, de tratar de encubrirlo, de tratar de estar allí bajo la falta de reconocimiento. Ahora, Primera de Timoteo 6:6 nos lleva hacia algo importante. Primera de Timoteo capítulo 6, versículo 6. Allí encontramos una verdad poderosa de la Biblia. Primera de Timoteo capítulo 6, versículo 6. Mira lo que la palabra de Dios nos dice. Primera de Timoteo 6:6. Pero gran ganancia, cuando dice gran ganancia, está diciendo, mire, está enriquecida esta persona. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Gran ganancia es ser una persona buena de corazón, es ser una persona piadosa, buena, generosa y estar contento, alegre, gozarse por poder servir a los demás, alegrarse por
tener la capacidad de ayudar a otro, llenarse de felicidad por lo que Dios ya le ha dado, por lo bueno que Dios ha hecho en su vida. Dice, gran ganancia. ¿Por qué? Porque ya no estará frustrado, ya no estará amargado, ya no estará con envidias, ya no estará ahí como que, ay, mi vida sí, qué tristeza. Ay, no, está feliz, porque se alegra con lo que tiene, se goza de lo que tiene, de la salud que tiene, de la economía que Dios le ha dado y de las cosas que ha alcanzado. Aprendió a gozarse y dejó de quejarse. Entonces, podemos estar contentos o afligidos. Hay muchos cristianos que no están contentos con lo que tienen. Siempre se están quejando e inconformes con lo que tienen o han recibido. Ay, yo me gano 1 millón nomás. No, qué dolor, no, qué tristeza. Alégrese, alégrese. ¿Por qué? Porque Dios le ha permitido tener eso. Dice la Biblia, que fiel en lo poco. Mire, está caminando a toda velocidad hacia lo mucho, hacia mayor bendición, pero sea feliz, gócese. Y este es uno de los grandes problemas de la humanidad. No logra disfrutar de lo que tiene, sino que vive pensando en lo que no tiene. Y pensando en lo que no tiene, vive amargado, vive triste, vive afligido, vive cargado, vive llevado. No, muramos a eso y démosle lugar al Señor. Ahora, si se tiene poco, disfrutémoslo. Y en familia gocémonos de lo que Dios nos ha brindado. La codicia es añorar lo que no se tiene, lo que no he logrado, lo que no he alcanzado. Ay, yo hubiese querido estudiar. Bueno, no estudió, pero no se ponga, no, si tiene la posibilidad, póngase a estudiar y ya, ¿sí? Y si de pronto no pudo estudiar, pero ahora es empresario, gócese y sea mejor en lo que hace. Ahora, lo que tiene, por ejemplo, hay personas que compraron un televisor 24 pulgadas. Pero siempre pasan por al frente de la casa del vecino y dice, este vecino tiene uno de 50. Pero el de allá sí está, este tiene uno de 62. Y vive añorando lo que otro tiene y no se siente, dice, uy, menos mal yo tengo uno pequeñito. Por lo menos tengo con qué ver las noticias. ¿Sí? Y no estoy diciendo, solo tengo el celular, la flechita para ver la hora. No, está feliz de lo que ya tiene. Se alegra con lo que tiene, gócese. Si tiene una silla para sentarse y de pronto no tiene un sofá cama, pues siéntese en esa silla y alégrese. Gracias, Señor, por esta sillita, Padre. Bendíceme más para comprar otras 3 o para comprar un sofá cama, pero te agradezco por lo que tengo. La palabra de Dios dice algo bien importante. Orad con toda oración y ruego y con acción de gracias en el Espíritu. Yo tengo que aprender a ser agradecido. Aquella persona que se dedica a orar, Padre, bendíceme, pero no es agradecido. Señor, gracias por lo que me has dado. Señor, gracias por esta casa. Gracias por este apartamento. Gracias por esta sala que me diste. Gracias por estos muebles. No, sino, Padre, Señor, yo quisiera, no, de gracias, sea agradecido. Bendiga el nombre de Dios por lo que ya tienes. Y gocémonos con eso. Y la palabra de Dios dice, vean, gran ganancia, rica es la persona a la que se puede contentar, alegrar, gozar con lo que tiene. No es que se conforme, es que logre disfrutar de lo que tiene, sabiendo que tiene un Padre generoso que le puede dar mucho más, pero mientras tanto se alegra con lo que Dios le ha dado. Entonces, debemos trabajar en esta área. La manera de no alimentar la concupiscencia es cuidando de lo que veo y de lo que escucho, de guardar mi corazón y mi vida. ¿Cómo yo puedo tomar la determinación de guardarme? La palabra de Dios dice, llevad cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Tan pronto venga un pensamiento de codicia, tan pronto vengan pensamientos como de volver allí, al mismo lugar. Mire, lleve cautivo ese pensamiento. Señor, yo renuncio a eso. Yo determino vivir la vida que mi Dios me llamó a vivir. Una vida de generosidad y una vida de gozarme en la justicia de Dios, en caminar en la santidad de Dios, en vivir en la verdad de Dios, en someterme a los principios establecidos por Él. Eso es lo que Dios desea. Y si caminamos por ese camino, vean, Dios nos va a bendecir. Dios va a abrir las puertas y cosas buenas van a suceder. Entonces, los placeres, la concupiscencia, se alimenta de que yo dé lugar a mis pensamientos y deseos en mi alma. Cuando yo le doy lugar a mis pensamientos, entonces se alimenta los deseos y las pasiones de mi alma y se fortalece la codicia. Muchas personas dicen, no, pastor, yo no codicio, solo que yo a veces pienso, me siento a pensar, si yo tuviera, está codiciando, hermano, está codiciando. Y a veces como que, no, pastor. Entonces sentarse uno a pensar en todo lo que uno quisiera tener. Mire, volvemos a decir, querer tener algo no es malo. El problema es cuando yo acepto
tratar de acortar el camino. ¿Acepto lo ilícito o acepto simplemente como entrar allí, uy, ¿por qué no lo tengo? Y aceptar la ansiedad por eso. Aceptar como la tristeza por no haberlo alcanzado ya. Eso es lo que me daña. Eso es lo que me impide disfrutar de Dios. Por eso tengamos la capacidad de alegrarnos con lo que Dios ha puesto y aparte de eso, de extendernos a confiar en Él. Primera de Tesalonicenses 4, del 1 al 3, ya para finalizar este tema. Primera de Tesalonicenses 4, del 1 al 3, dice la Biblia. Acompáñenme, por favor, a Primera de Tesalonicenses. Capítulo 3. Primera de Tesalonicenses. Capítulo 4. Capítulo 4, versículo 1 al 3. Dice, por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendéis de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis aún más y más. Así abundéis más y más. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús, pues la voluntad de Dios es que vuestra santificación, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de nosotros sepa tener en su propia esposa en santidad y honor. Mire, la vida que agrada a Dios es una vida donde valoramos lo que Dios nos dio, en vez de ir y mirar y codiciar lo que no. Apartarse de fornicaciones, apartarse de la pornografía, apartarse de estar allí codiciando. Y mire, sepamos tener a nuestra propia esposa en santidad y honor, tengámosla en alta estima, valorémosla, que de pronto ya no tiene la misma juventud, cuídela más, porque necesita mayores cuidados. Ese es el deseo de Dios. Pero no, es que, no, olvídese de eso. Con ello, estamos caminando hacia nuestra propia destrucción, desechando lo que Dios nos ha dado para que cuidemos. Entonces, en la iglesia se debe cuidar de que el corazón del cristiano no se establezca la codicia, sino que logremos romper con eso. Segunda de Timoteo lo dice. Segunda de Timoteo. Vamos a leer este texto y oramos para que el Señor nos ayude en esta área. Segunda de Timoteo 3, del 1 al 8. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que digo, y el Señor te dé entendimiento en todo. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos, conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios, nuestra presa. Mire, Pablo estaba ¿cómo? Siendo un buen soldado de Jesucristo. Mira, estoy pasando por una circunstancia, pero yo me alegro con que Cristo está conmigo y me gozo en que Él tiene un propósito para que yo pueda ser salvo, para que yo pueda vivir una vida especial. Pero entonces Pablo le decía a Timoteo, mire, cuida, te encargo que cuides de la palabra, que la enseñes y encárgala a hombres fieles, que no la vayan a cambiar, que no acepten la codicia, la concupiscencia. Y luego dice, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. Esto es tremendo. Cuando yo quiero ser soldado de Dios, cuando yo quiero ser un soldado de Cristo, yo no me enredo en los negocios de la vida. ¿Qué quiere decir? No voy detrás de aquellas cosas que no convienen. No, este negocio y le dedico mi vida. ¿Cuántas personas consumieron su vida en el negocio y nunca disfrutaron nada? Nunca disfrutaron nada. Mire, son personas que lograron tener una economía, pero nunca la disfrutaron. Ahora están algunos enfermos, otros ya demasiado ancianos, otras personas amargados y ya no disfrutan nada. Porque toda la vida trabajaron y no lograron disfrutar. Aprendamos a gozarnos en Dios, a disfrutar, a alegrarnos, trabajemos, ese es el orden de Dios. Pero no nos enredemos en los negocios de la vida.
no hagamos lo ilícito, no le demos lugar a las concupiscencias. Enredarse, ¿sí? Es de una u otra manera, yo voy caminando por un lugar y tropezar a través de que mis pies, ¿sí?, se introdujeron en medio de algo. Muchas personas se introducen en negocios ilícitos, otros se introducen, ¿sí?, en deseos, pasiones de la inmoralidad y bueno, diferentes cosas. Pero todo esto lo único que va a hacer es consumir mi vida, mi salud, mi tiempo y hasta mis pensamientos, llevándome allí a navegar en cosas que no me convienen. Centrémonos en tener contentamiento con lo que Dios nos ha dado, en amar ese propósito de Dios, en romper con esas ligaduras de impiedad que aten mi alma a través del ayuno y de la oración, renunciando a esa codicia, a la tacañería, a la miseria. Renuncie. Y si hay un pensamiento de pobreza, muera eso y acepte que Dios te quiere bendecir, pero sin aceptar la codicia en nuestro corazón. Vamos a orar. Padre, gracias. Gracias te doy, Señor, por cada uno, Señor, de los que hoy tienen la posibilidad de percibir esta palabra, Señor, y este tiempo especial. Te pido, Señor, que hables a su corazón. Te pido que le bendigas, te pido que le honres, te pido que le suplas, Señor, y que tu bendición poderosa esté sobre ellos. En el nombre de Jesús de Nazaret. A ti te los entrego, a ti te pido que los bendigas, a ti te pido que los honres, a ti te pido que los llenes de bien. Padre, bendícelos, súpleles y sé generoso con cada varón, con cada mujer y con cada familia, Señor. Padre, yo te ruego a ti que nos des la capacidad de reconocer si en nuestro corazón hay codicia, si en nuestro corazón hay orgullo, si en nuestra vida, Señor, hay algo que no nos pertenece y que debiésemos desarraigar de nuestra vida. Danos la capacidad de entenderlo, de morir a aquello que no nos pertenece y de trabajar en aquello, Señor, que tú deseas que mejoremos. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Padre, yo te pido que envíes tu Espíritu Santo y allí donde está cada persona, Padre, consume esos demonios del diablo que están oprimiendo sus vidas. Toda opresión, toda maldición, toda obra de las tinieblas, toda potestad o principado. Padre, consume todo eso. Todo entenebrecimiento del entendimiento, Señor. Toda opresión del diablo, Padre, quebranta la raba, shebe, rebequía. Levanta estas vidas con generosidad. Levanta estas vidas con entendimiento. Sana, Señor, su fe y dales la capacidad de caminar en tu justicia con libertad. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Cristo. Amén y amén. Queridos amigos, Dios los bendiga. Reciban un abrazo rompecostillas de parte de Cristo. ¡Ánimo! Porque vienen tiempos cada día mejores de parte de Dios. Y bueno, nos gozamos que el Señor venga pronto, que el Señor esté tan cerca. Porque si está cerca, nos vamos a ir al cielo, a comer bien, a bañarnos en un mar de cristal, a pasear por calles de oro. Mejor dicho, nos vamos de shopping para el cielo. Entonces, alegrémonos, gocémonos, preparémonos y estemos dispuestos a agradar al Señor siempre. Queridos amigos, Dios los bendiga y Dios te guarde.